Saludos alumnos, placer de estar nuevamente con ustedes para una nueva clase de Plan Lector. En esta ocasión vamos a tratar el tema el mal de Alzheimer. Sabemos por cultura general, por conocimientos de biología, de anatomía, que el cerebro tiene una evolución desde el nacimiento hasta más o menos los 23 años de edad, en el que se dice alcanza su máximo desarrollo neurofisiológico. Y a partir de los 24 o 25 años empieza un deterioro progresivo, lento. Es un deterioro normal, natural, parte de la evolución que alcanza un tope y luego empieza el proceso inverso llamado involución. Pues bien, en condiciones normales, el cerebro va envejeciendo en su funcionamiento, en sus capacidades, en sus operaciones mentales. Pero cuando este deterioro se ve alterado en su rango de normalidad por otros factores como las drogas, el alcoholismo, los traumatismos encefálicos, la vida viciosa, la mala alimentación, las lesiones cerebrales que traen pues problemas de irrigación, ¿sí? Entonces el cerebro va a envejecer y se va a deteriorar antes de tiempo. Pues bien, hay una patología llamada Alzheimer, por el nombre del médico que lo descubrió. ¿Qué es el Alzheimer? Bueno, dicen los especialistas que es una enfermedad neurológica progresiva, degenerativa, que básicamente se caracteriza porque las células del cerebro van muriendo, van perdiendo su funcionalidad y por ende también disminuye la masa cerebral. O sea, la parte anatómica y la parte fisiológica se ven afectadas por la involución natural, pero más acentuadas cuando se trata del Alzheimer. Las manifestaciones básicas clínicas de esta enfermedad es la pérdida de la memoria, la desorientación en el tiempo y en el espacio y el deterioro intelectual y personal. La forma más común de manifestación del Alzheimer es la demencia senil. No son sinónimos. Demencia senil no es sinónimo de Alzheimer, pero una de las manifestaciones, repito, del Alzheimer es la demencia senil, y que se da básicamente en las personas mayores. La demencia pues es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona para que lleve a cabo con normalidad sus actividades diarias, rutinarias. ¿A qué edad empieza el Alzheimer? Según los especialistas, hay un casi acuerdo en decir que en promedio el Alzheimer está empezando alrededor de los 60 años de edad y el riesgo aumenta a medida que la persona envejece. Ahora, este riesgo es mayor, dicen los especialistas, si en la familia materna o paterna del paciente Alzheimer ha habido antecedentes de demencia senil o de Alzheimer. Si ha habido un factor hereditario, esto va a ser una condición más negativa en el paciente. ¿Cómo empieza el Alzheimer? Muy lentamente. Primero se afectan las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Pero esto no lo notan personas que no viven con el enfermo. Pero personas que conviven a diario con él sí se dan cuenta de sus pequeños olvidos, de sus pequeñas lagunas, dónde dejé mi llavero, dónde puse mi celular, qué día es hoy. Oye, me olvidé de tu cumpleaños, de la esposa, de uno de los hijos. Pequeños olvidos que, cuando son repetitivos, los que viven con el paciente
que no se sabe que es paciente alzheimeriano todavía, empiezan a notar estos cambios. Un problema que trae consigo el Alzheimer ya puede ser las dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente, cosas que han ocurrido hoy en la mañana, anoche, ayer, se les borró, se les olvida. Incluso olvidan nombres de personas que siempre les han sido conocidas. Las personas de edad mayor, de los 60, 65 en adelante, suelen olvidar cosas, pero el Alzheimer lo olvida en forma más intensa. Ahora, no todas las personas que tienen un deterioro cognitivo, es decir, una merma en sus funciones mentales producto de la edad, no todas esas personas llegan a ser enfermos de Alzheimer. ¿Qué pasa con el enfermo de Alzheimer al transcurrir el tiempo? Sus síntomas empeoran. Puede llegar el caso que estas personas ya no reconozcan a sus familiares o que presenten dificultades para hablar o para leer, incluso para escribir. Pueden olvidarse de cómo se cepillan los dientes, cómo hacen para peinarse el cabello. Cosas tan cotidianas, tan mecánicas que se hacían y que se hacen. Y más adelante, cuando el mal ha progresado a etapas más severas, pueden volverse ansiosos, agresivos, o salirse de su casa y perderse, deambular sin saber cómo llegar a su casa. A veces hay personas que los conocen, los encuentran, saben de quién es, de dónde es, y lo van trayendo de vuelta a su casa. Finalmente van a necesitar de cuidados totales. Se les va a impedir, y en esto tienen responsabilidad los familiares, que salgan de su casa. No pueden salir, los atropella un carro, se pierden. Y esto, bueno, sinceramente debe ser bastante estresante para los familiares, que deben encargarse de sus cuidados. Claro que hay instituciones, en otros países posiblemente hay instituciones que se encargan de cuidar durante el día al alzheimeriano, digamos, como una especie de internado diurno, porque los miembros de la familia salen a trabajar. Pero estos institutos o instituciones a las 6 de la tarde ya tienen que entregarle a su familia, porque no lo pueden desligar totalmente de su familia. Y en la noche, su comida, su higiene, sus evacuaciones, etcétera, corren te imaginas, por cargo de la familia, que muchas veces está sumamente estresada y ansiosa. De ahí que se dice que cuando hay un enfermo de Alzheimer en una familia, en realidad son dos enfermos. El que padece el Alzheimer y la familia, que también se enferma porque se estresa para darle cuidados. ¿Cuál es el síntoma más temprano del Alzheimer? El síntoma más temprano del Alzheimer es la dificultad para recordar informaciones nuevas, recientes, vividas hace unas cuantas horas. Igual que sucede con el resto del cuerpo, el cerebro va cambiando a medida que vamos envejeciendo. Y hay un momento en que todos nosotros notamos que ya no tenemos la misma habilidad, la misma rapidez mental que antes. Nos demoramos para asociar ciertas ideas o para hacer un cálculo. Y esto ya yo les decía es algo natural. Sin embargo, la pérdida de la memoria ya en forma grave, la confusión de las ideas y otros cambios importantes en cómo funciona nuestra mente puede ser un signo de que las células del cerebro están fallando. Y están fallando porque ya el Alzheimer está invadiendo ese organismo. A medida que el Alzheimer avanza en nuestro cerebro, se agravan los síntomas. Desorientación en el tiempo, en el espacio, notables cambios de humor, de comportamiento, confusión total cada vez más grave en relación con los eventos, los aniversarios, las horas, los lugares. Empiezan a tener sospechas infundadas de su misma familia, como que algo hacen contra ellos. Y no es así. Desconfían de sus amigos, hasta de los profesionales que los cuidan. Pierden notablemente la memoria y su comportamiento cambia en forma grave. Y finalmente terminan con grandes dificultades para hablar
incluso para tragar sus alimentos y hasta para caminar. Las pérdidas que se dan en la memoria de estas pacientes con Alzheimer y que van a darle una serie de dificultades en su vida diaria y lo van a anular prácticamente de su vida familiar y social, ¿no? Y que generalmente, les decía, van asociados en muchos casos a la demencia. Pueden ser más evidentes en familias o en amigos, yo les decía, ellos sí se dan cuenta, pero los extraños, los de la calle, tal vez no se den cuenta. Y esto porque muchos pacientes alzheimerianos, que han sido pues intelectuales, profesores, escritores, el caso de Gabriel García Márquez, por ejemplo, que él tuvo grave deterioro cognitivo, pero no se le notaba porque en sus entrevistas tenía una serie de recursos para responder, ¿no? Por la vida intelectual que había llevado también. Cualquier persona que sienta alguno de estos síntomas no tempranos, como el olvido gradual, sospechoso de cosas que fácilmente pueden recordarse, deben rápidamente acudir a un médico, porque mientras más temprano se haga el diagnóstico, el tratamiento va a ser más a tiempo y no se va a curar el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa incurable e irreversible. Pero lo que sí se puede hacer es ralentizar, volver lentos el deterioro, que se va a dar, pero en forma mucho más lenta, con el apoyo médico y la ingesta, obviamente, de fármacos que existen en el mercado. De lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de este paciente y de su familia también. Ningún tratamiento va a detener la enfermedad, ninguno. Pero algunos fármacos pueden ayudar a impedir por un tiempo limitado que los síntomas se empeoren y que el paciente tenga una calidad de vida bastante penosa. Bien, hasta aquí esta parte del video. Van a tener ustedes sus guías, van a tener unas diapositivas y luego vamos a indicarles cómo tienen que trabajar. Entonces ya nos vemos y les envío el material que falta.